Me parece que no me están escuchando. ¿Tú los escuchas a ellos? No, yo no me ¿Qué tú crees que será? sé, estoy. ¿Eh? Sabes que el otro día yo estaba donde Peter y él me prestó una bocina y no se escuchaba. Solo con el Humphrey. ¿Se escuchaba con hambre? Solo con el Humphrey. Déjame, porque allí hay como 10. A ver cuál te puede servir, déjame ver. Déjame pararme. No, maestro. Buenas noches. Bueno, yo lo escucharía. ¿Ustedes me están escuchando? No la escuchas, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Está bien. Lo que pasa es que hace rato estoy preguntando si me escuchan y nadie me respondía. Ustedes sí, saben lo que eso es escucho. vital para este tipo de encuentros y más cuando es virtual. Recuerden que empezamos es a las 10, ¿verdad? Para darle tiempo a los compañeros que regresan de sus trabajos, de la escuela, de la universidad. Creo que es una hora prudente. Generalmente los que viven en Santo Domingo son los que tienen más inconvenientes para regresar a tiempo a su casa por el tema de los tapones y los que viven en Santiago también. Pero después los que somos de pueblos casi no tenemos ese inconveniente.
Bueno, buenas tardes formalmente, ya son las 7:11 para ser más exacto. Quiero que me confirme la recepción, por favor, nuevamente, Sí, se si me están escucha. escuchando. Perfecto. Ahora, yo escucho, no sé lo demás, maestro. Ahorita no he escuchado, pero ahora sí. Ok, perfecto. Si usted me escucha es porque yo tengo audio. Ya el que no me escuche es una situación tal vez o con su internet o con su dispositivo. Muy bien, señores. Entonces, formalmente buenas noches. Recuerden que le doy las gracias primeramente porque ayer no pudimos realizar el encuentro debido a que tenía una situación personal, pero no era nada malo, era un asunto de unas diligencias y gracias a Dios pudimos resolverla, por lo que le doy gracias a ustedes por su comprensión. Recuerden que en la clase, bueno, ella dice que no me escucha, pero los demás me están escuchando. En la clase de ayer, del martes, estuvimos tratando algunos temas. Vimos la introducción de lo que tiene que ver de Excel, donde vimos la interfaz y aprendimos una serie de cosas que yo quisiera que uno de ustedes hagamos lo que es un hilo conductual o una retroalimentación de lo que vimos en esa clase, por lo menos dos de ustedes, para así aprovechar mejor el tiempo. Adelante. Solamente tienen que desbloquear el dispositivo y empezar a estrenar su respuesta. Bien, estuvimos hablando en introducción de la parte de Excel, donde se estuvieron poniendo ejemplos sobre cómo expresar primeramente los números, si eran en dólar o euros, según una fórmula que realmente no recuerdo muy bien, pero también estuvimos trabajando acerca de lo que era la contara, el contablanco y el contar, de manera manual, con una fórmula, y luego de una forma automática, mediante la opción de funciones. También vimos varias opciones acerca de lo que era eh, cuando uno quería ver artículos, ejemplo, si uno ponía una tienda o algo similar para ver la cantidad de artículos que se estaban vendiendo y así sucesivamente, según lo que recuerdo. Excelente, Alexis. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera decir con relación a lo que vimos en la clase pasada o que quiera hacer un aporte? Bueno, muy bien. Entonces, eso que acaba de decir Alexis con relación a la celda, eso le llaman formato de celda. Cuando nosotros tomamos eh, un número y le damos un formato, ya sea en peso o sea en por ciento también, eso se llama formato. Entonces, una vez que usted le da el formato, pues automáticamente adquiere esa forma, valga la redundancia. Nosotros pudimos ver también en esa clase, vimos lo que es el mínimo, es decir, buscar un mínimo dentro de un conjunto de números, donde usted puede seleccionar, Excel puede seleccionar con esa función el número de menor valor dentro de un conjunto de números. También pudimos ver el máximo, que viene siendo lo contrario del mínimo, es decir, podemos hacer esa función y podemos seleccionar dentro de un conglomerado de números, podemos seleccionar el que es el más alto, el que tiene mayor valor. También vimos la función de promedio.
Y esta lo que hace es una media, es decir, suma todos los números y los divide entre la misma cantidad y entonces eso le va a dar lo que es una media. Otra de las cosas que vimos fue la función contar. Dentro de un conglomerado de datos yo puedo contar la cantidad de celdas que tienen datos. Y también vimos la función contar.si, que esa función lo que hace es que dentro de un conglomerado de datos yo puedo especificar cuál dato de todos ellos son los que yo necesito contar. Bien, entonces hoy tenemos una serie de actividades, pero antes que nada voy a explicarle algo. Voy a explicarle unas cuantas cositas que todavía no le he dicho con relación a la hoja de cálculo. Y es, por ejemplo, en la clase pasada hablamos que estas opciones se llaman cintas de opciones o menú, como mucha gente le llama. Y ustedes saben que el menú no es más que las diferentes opciones o variedades que usted tiene para usted elegir, ¿cierto? Pero esas cintas de opciones yo la puedo cambiar. Es decir, yo puedo quitar las que yo no voy a utilizar de aquí del menú, pero también puedo agregar las que yo quiero utilizar. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo quitar algunas de estas opciones? Simplemente me voy a la opción de archivo y me voy a ir a la opción que dice opciones. Opciones. Y una vez que despliego este menú, me presenta este siguiente. Y hay una que se llama personalizar cinta de opciones. Entonces le voy a dar un clic ahí. Y aquí en la parte derecha, ustedes pueden observar que tengo las cintas que tengo aquí en el menú. Por ejemplo, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista y complementos. Ahora bien, vamos a suponer que yo quiero quitar dentro de las opciones. Miren aquí, si ustedes se fijan, aquí atrás, yo tengo aquí en la cinta de opción, tengo insertar. Vamos a suponer que yo quiero quitar esa cinta de opción y simplemente lo único que tengo que hacer es desmarcarla. Miren que tiene una marquita de cotejo. No sé si ustedes pueden observarla bien. Y en esa marquita de cotejo simplemente le doy un clic y la desmarco. Y cuando le doy entonces aquí aceptar y vengo aquí entonces a la cinta de opciones, ustedes pueden ver que ya no tengo el menú de insertar, es decir, lo eliminé. Pero obviamente ese es uno de los menús que más se usa y yo lo necesito. Entonces vamos a volver a colocarlo. Observen bien que no está, miren, archivo, inicio, diseño de página, fórmula, datos, revisar y vista. Vamos a agregarlo y ustedes van a ver entonces que va a volver a aparecer en esta parte. Hacemos el proceso inverso. Vamos nuevamente a archivo, vamos a opciones y me voy entonces a la opción que dice barra de herramientas, perdón, personalizar cinta de opciones y vuelvo aquí al menú. Entonces está desmarcado, lo que simplemente tengo que marcar la casilla y darle a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, miren nuevamente cómo apareció el menú insertar o la cinta de opciones insertar. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan porque a veces quizás ustedes van a usar un Office y van a usar Excel y de repente hay una cinta de opción que no está y que usted la va a utilizar. Entonces en ese caso ya usted sabe que es que se puede desactivar por aquí. Entonces dice opciones, personalizar cinta de opciones y entonces aquí usted la quita o agrega la que usted
necesitar. Por ejemplo, mire, aquí hay una cita de opciones que se llama programador, que si ustedes se fijan, no está seleccionada. Es decir, que no está en la barra en la cita de opciones. Si yo la marco y le doy a aceptar, miren, automáticamente mira aquí donde me aparece. Miren ahí, programador. Eso en caso que yo vaya a usar este menú. Entonces, si yo quiero quitarlo, ya ustedes saben cuál es el proceso. Me voy a archivo, opciones, personalizar cinta y la desmarco. Aquí donde dice programador, simplemente la desmarco y le doy a aceptar. Ya cuando vuelvo aquí, no la tengo porque la deshabilité. Bien, entonces hay otra forma de ustedes también personalizar, y es con relación al idioma del Office. Y eso da mucho problema a los usuarios, porque muchos usuarios, por ejemplo, se entrenan en un Office en español, como este caso, este que yo tengo aquí, pero muchas veces cuando vamos al puesto de trabajo, cuando usamos un computador de otra persona, resulta que el Office está en inglés y todo eso se puede cambiar. Recuerden que si trabajamos con un Office en español, la forma como están escritas las sentencias, muchas veces usted no la va a entender, porque todo va a estar en inglés. Ahora, ¿cómo yo cambio de un idioma a otro? Es decir, de español a inglés y viceversa. Me voy aquí a la opción de archivo nuevamente y me voy nuevamente a donde dice opciones. Perdón. Déjame entrar nuevamente, que salí sin querer. Bien, entonces, archivo, y me voy a opciones. Y aquí hay un apartado que dice idioma. Si lo pueden ver, idioma. Le doy un clic a idioma. Y entonces, en esta parte de aquí, si ustedes se fijan, tengo, dice idioma de la interfaz de usuario. Cuando hablamos de interfaz, es de la forma como yo veo el programa cuando lo cargo, es decir, como lo estoy viendo ahora. Esa es la interfaz. Entonces, simplemente, si ustedes se fijan, tengo el español como número 1, es decir, y de manera predeterminada, lo que significa que mi Office va a estar en español. Entonces, si elijo el de inglés, que tenga el número 2, simplemente tengo que darle un clic a inglés y aquí en esta flechita le doy para que inglés suba en el número 1. Miren ahora el número 1 no es español, sino inglés. Y simplemente le doy a aceptar. Dice, le va a decir, se modificaron las preferencias de idioma, debe reiniciar el Office para que se apliquen los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, le doy a aceptar y simplemente cierro el Office y lo vuelvo a abrir. Cierro Excel y lo vuelvo a abrir. Y cuando abro Excel, ustedes pueden ver que ahora las cintas de opciones están en inglés. Pueden ver. Ahí decía archivo en español, ahora dice file. Ahí decía inicio, ahora dice home. Ahí decía insertar, ahora dice insert. Ahí diseño de página, ahora page layout y así sucesivamente. Ahí decía dato, ahora dice dato. Ahí dice vista, ahora dice review, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma de usted cambiar el idioma. Ok, es una función muy útil porque a veces nosotros no manejamos bien el inglés, entonces nos va un poquito mejor con el español. Entonces aquí decía cortar, como en inglés, ahora dice cut. Aquí decía copiar, ahora dice copy. Es decir, todo le va a cambiar el idioma. Entonces, para revertirlo, nuevamente hacemos la función inversa. Nos vamos a file, que es archivo. Nos vamos aquí option, que ahorita decía opciones. Y aquí donde dice language, que es lenguaje, le damos un clic y simplemente ponemos el español,
¿verdad? Selecciono español y le doy a subir y ahí lo pongo en número 1 y simplemente le doy a OK. Me dice lo mismo que me dijo ahorita en español, pero ahora me lo dice en inglés. Le doy a aceptar. Entonces, cierro el programa y vuelvo y entro a Excel. Y cuando abro el Excel, vuelve todo a español. Bien. Entonces, es bueno que tengan eso pendiente por si algún día les llega a pasar. ¿Alguna pregunta con relación a estos dos puntos que hemos explicado? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces todo se entendió perfectamente. Y vamos a continuar con lo que son las funciones. Ustedes recuerdan que en la clase pasada nosotros teníamos una cantidad de artículos, ¿verdad? Y, por ejemplo, teníamos zapatos, camisas, pantalones, y vamos a suponer correas. Eso en artículos. Y vamos a suponer que hay unos precios. Un zapato vale 100 pesos, una camisa vale 150, un pantalón 300 y la correa 200. Bien. Vamos a ponerlo esto un poquito más grande para que ustedes puedan apreciarlo mucho mejor. Vamos a resaltarlo en negrita y vamos a ponerle un colorcito para que destaque. Bien. Entonces hablamos de los formatos. Cierto. Entonces el formato simplemente es cuando yo quiero darle a una celda un formato o una forma al número. Por ejemplo, le doy un clic derecho y me voy a formatos, formato de celdas. Y si es moneda, por ejemplo, o número, le doy a número. Y aquí simplemente elijo, por ejemplo, en este caso, la posición decimal. La posición decimal son las posiciones que están después del punto, a la derecha. Y vamos a suponer que yo no quiero dejarle nada decimal, lo quiero normal. Entonces lo doy a aceptar. Bien. O sea, lo dejé tal como estaba. Ok. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos ahí, en la clase pasada con relación cuando estábamos contando? Cuando estábamos contando la cantidad de artículos que yo tengo aquí, vamos a duplicar esta parte. Vamos a ponérselo un poquito más grande para que ustedes puedan ver lo que quiero decir. Y aquí vamos a suponer, vamos a copiar esta otra parte. Bien. Entonces, vamos a suponer que esto es una tienda y que la tienda vende varios artículos, en este caso zapatos, camisas, pantalones y correa. En la función que teníamos contar, recuerden que para empezar una fórmula, recuerden que es con el signo de igual. Entonces, contar.si, recuerden que simplemente escribimos el comando y aquí nos va a tirar, ¿verdad? Todos los comandos que se escriben más o menos igual, pero como es contar.si, voy a elegir contar.si. Y que si yo quiero, por ejemplo, saber cuántos zapatos hay aquí, simplemente selecciono el rango, ¿cierto? Punto y coma, abro unas comillas y escribo el artículo que yo quiero contar, en este caso zapatos.
No lo puedo poner en mayúscula porque ustedes saben que hay que escribirlo tal como está en la base de datos. Ok, entonces ya yo ahí lo que he hecho es, le he dicho a Excel que solamente me cuente todo lo que son zapatos. O sea, me contó esta parte y me contó esta otra parte. O sea, 2 veces el zapato. Vamos a suponer que aquí zapatos. Ok. Entonces, hay una función, porque si yo, por ejemplo, quisiera que entonces me sume el valor monetario de lo que cuestan los zapatos, con la función contar no lo va a hacer, porque ella simplemente lo que me va a contar es las veces que aparece el artículo. Las veces que aparece el artículo en la base de datos. Pero no me va a hablar de la cifra, es decir, de la sumatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la tienda quiere saber en un mes cuántos zapatos se vendieron? ¿Cuántos se vendieron? Y el total en dinero de esos zapatos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una función que se llama sumar.si. Vamos a copiar aquí esta parte para nosotros ejemplificar. Vamos a darle a camisa, vamos a dar un color amarillo, porque quiero vamos a darle a pantalones un color verde, y correa vamos a dejarla de negro porque hay correa negra. Y aquí vamos a hacer lo mismo, camisa amarillo, pantalones verde y correa se va a quedar negra. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero, por ejemplo, que cuando yo sume zapato, me sume este zapato que es un total de 100 y este otro zapato que es un total de 100. Entonces esa función se llama sumar.si. Bien, sumar.si. Entonces me coloco al ladito donde yo quiero reflejar lo que es el resultado. Le doy igual. Recuerden que todo inicia con el signo de igual. Toda fórmula comienza con el signo de igualdad. Y vamos a suponer que yo quiero sumar.si. Aquí donde está, la elijo. Y aquí en el rango dice, selecciona el rango. Ahí mire donde dice rango. Y el rango es aquí donde están los artículos. ¿Cierto? Punto y coma. Y ahora escribo entre comillas el artículo que yo quiero que él me sume, que en este caso es zapatos. Y abro unas comillas, zapatos, cierro las comillas, punto y coma, y ahora selecciono el rango donde está el valor numérico, que es este, y le damos enter. Entonces cuando le doy enter, lo que hizo fue entonces que me sumó todo lo que es zapatos, me lo sumó en su valor numérico. Ok, miren, fíjense bien aquí que el resultado fue 200, que es la sumatoria de 100 más 100. Entonces vamos a analizar la fórmula. La fórmula aquí lo que me está diciendo es sumar.si, que de este rango, miren, de ese rango de zapatos, miren que dice B3 2.B10, es decir, desde la celda, miren ahí B y la fila 3, B3, hasta aquí, que es la fila B10. La B10, porque recuerden que esta es la celda que corresponde a la columna y a la fila.
¿Recuerdan eso? Que lo hablamos en la primera clase. La celda es la intersección entre una fila y una columna, ¿cierto? Bien, entonces, punto y coma, y abro unas comillas y tengo que especificarle a Excel cuál es el artículo de todo esto que yo quiero que me sume. Entonces, zapatos. Entonces, como es una cadena de texto, tengo que ponerlo entre comillas y pongo zapatos. Ahora, ¿de dónde me va a sumar todo lo que es zapatos? Bueno, de esta columna que se llama precios, esto. Entonces ahí automáticamente él busca aquí zapatos y solamente de todos los datos, él me va a buscar lo que son zapatos. Él se va a olvidar de todo lo que está aquí y solamente se va a concentrar en lo que son los zapatos. Bien, fíjense que él no sumó nada de esto porque no le interesa, porque yo lo que le digo es que es solamente zapatos. Bien, vamos a hacerlo con las camisas. En las camisas el procedimiento es el mismo, signo de igual. Entonces sumar, punto sí, mirenlo aquí donde está. Y aquí selecciono entonces el rango donde están los artículos, punto y coma, abro unas comillas y le digo cuál es el artículo de esto que están aquí que me va a sumar, y es camisas, ¿cierto? Cerramos las comillas, ponemos un punto y coma y selecciono entonces el rango numérico que él me va a sumar y le doy enter. Entonces, si buscamos los valores que tiene camisa en la tabla en la base de datos, tenemos que es 150 aquí, 150 aquí. Entonces, solamente me va a sumar eso. Bien. Entonces, algo importante que yo le dije en la clase pasada es que a veces hay en Office, este Office es del 2010, quizá en otro sea diferente y en vez de tener punto y coma sea solamente la coma. Ok, tienen que tener eso pendiente. Porque yo estoy haciendo esta explicación, quizá mañana ustedes la van a hacer en otro Office, quizá, pero a mí no me sale, no me funciona. Y es que a veces tienen que tener eso pendiente. Miren, si se fija aquí, aquí en esta literatura, en esta leyenda que le da la función, es un punto y coma. En el caso de que sea coma, aquí solamente va a tener una coma y usted tiene que guiarse de lo que le dice aquí. Si es punto y coma, y si es una coma, es coma. Bien. Ok, vamos a hacer ahora el de los pantalones. El de los pantalones es el mismo procedimiento, signo de igual, sumar, punto sí, doble clic, selecciona el rango donde están los artículos, punto y coma, abro unas comillas y ahora vamos a escribir pantalones. Cerramos las comillas, punto y coma, y ahora seleccionamos el rango donde está el valor numérico y le doy enter. Entonces, con relación a los pantalones, la sumatoria de los dos artículos que están aquí son 600, porque cada uno vale 300. Con la correa vamos a hacer el mismo proceso, sumar, le doy doble clic, selecciono el rango donde están los artículos, punto y coma, abro unas comillas y escribo correas. Cierro las comillas, punto y coma, y ahora entonces selecciono la columna de precios y le doy enter. Entonces las correas valen 200 cada una y son dos, entonces obviamente son 400. Otra cosa muy importante que tienen que tomar en cuenta es que al momento de yo aquí escribir el artículo, tengo que escribirlo tal y cual está aquí en la base de datos, porque recuerden que él va a buscar esa sentencia, va a ir directamente a la base de datos, y si no lo encuentra escrito tal como está aquí, el resultado va a ser erróneo.
Por ejemplo, vamos a quitarle una S a Correas para evidenciar lo que le estoy diciendo. Miren, si le doy, entonces me va a tirar 0, porque cuando la sentencia va aquí a la base de datos y va a buscar Correa sin S, perdón, no la va a encontrar. Ahora, vamos a ver, si yo le quito la S a Correa, a ver si me lo permite. No, vamos. Si yo le quito perdón, la S, le quito la S a esta otra, vamos a ver qué sucede. Entonces sí, mire cómo cambió, me lo puso en 400, porque el nombre que yo pongo aquí, Correa sin S, es exactamente el que yo tengo aquí. Recuerden que le quité la S que tenía. Bien, entonces eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces vamos a ponerle la S que llevaba, y aquí, miren, tan pronto le puse la S ya no lo encuentra. Entonces, y aquí vamos a ponerle la S que tenía para que pueda dar la sumatoria. Bien, entonces eso es importante que ustedes esos detallitos lo sepan al momento de ustedes usar esta función. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna duda? De mi parte no, maestro. Ok, muy bien. Recuerden que este encuentro está siendo grabado, va a ser subido a la plataforma y también al grupo, como es de costumbre. Es decir, que usted puede sentarse tranquilo un momentico y dedicarle un tiempecito al video y practicarlo en su computador. Recuerden que el video es el profesor que nunca se cansa. Y usted no tiene que decirle, repita, profesor, no, porque te lo devuelve a veces que sea necesario. Bien, entonces, la función sumar.si. Pero hay una función que nosotros vimos ayer que se llama promedio. ¿Recuerdan? Promedio. Que el promedio no es más, por ejemplo, si yo voy a sacar el promedio de eso que está ahí, simplemente invoco el comando promedio y simplemente selecciono, ¿verdad? Le doy enter y el promedio, la sumatoria de todo eso dividido entre 4, que es la cantidad, ¿verdad?, que tenemos ahí de cifra, es 375. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero buscar el promedio de un artículo en específico, es decir, que no me interesa el promedio completo de todo lo que yo tengo aquí, sino que yo busque el promedio solamente de un artículo. Vamos a poner, por ejemplo, punto .si. Esa es la función. La función bien. Esa es la función, promedio.si. Vamos a ver. El promedio.si funciona igualito que la suma, solo que recuerden que con la función promedio, lo que le va a dar va a ser un promedio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a copiar esto, que son los mismos artículos. Vamos a ponerlo aquí debajo. Y vamos a calcular lo que es el promedio de un artículo en específico. Vamos a ver. Por ejemplo, zapatos. Empezamos con el signo de igualdad y escribimos promedio.si. Mírenlo ahí donde está, le doy doble clic. Y el procedimiento es el mismo. Selecciono lo que son los artículos y especifico cuál es al artículo que yo quiero sacar el promedio. En este caso, abro las comillas y digo que es zapatos. Cierro las comillas, punto y coma, y ahora selecciono el rango donde está el valor numérico. Le doy enter. ¿Cuál es el promedio de zapatos? 200, porque
200, es decir, 100 más 100 son ¿cuánto? 200 y dividido entre 2 le va a dar 100. Entonces el promedio de zapatos, 200. Igualmente va a pasar con la camisa. Signo de igualdad, promedio punto sí. Selecciona el rango de los datos, punto y coma para separar una sentencia de otra, abro unas comillas y ahora escribo camisas. Cierro las comillas, punto y coma y selecciono la columna de precios y le doy enter. ¿Cuál es el promedio de camisas? 150 porque es 150 más 150 son 300 y dividido entre 2 es 150. Ok. ¿Alguna pregunta con esta función? Ninguna, maestro. Bueno, es prácticamente lo Maestro, mismo. Sí, adelante. el promedio siempre es la mitad. Sí, no tiene que ser la mitad porque depende. Porque vamos a agregar otra aquí que diga zapato para hacer un ejemplo. Para que no se me confunda. No es la mitad, es un promedio. Ah, ok. Pues voy a poner zapato aquí. Ahora son 3, ¿verdad? Son 3. Vamos a poner que tenga un valor de 400. ¿Verdad? Vamos a subir el valor a zapatos. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, zapatos. En este caso vamos a cambiar el rango. Porque ahora el rango va a ser más, porque agregué un artículo más. Ahora, ¿cuánto es? Usted ve que cambió ahora es 200. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que usted tiene que sumar 100 más 100 más 400 y dividirlo entre 3. Es decir, Ya, entre la cantidad de artículos. entre las veces sí que aparece el artículo. Ok. ¿Ok? O sea, no es que siempre va a ser la mitad. Lo que Ya. pasa es que el ejemplo que yo he hecho, solamente con 2 Exacto, veces con 100, dos. y obviamente le va a dar 100, pero no Ujú. necesariamente, porque mire, ahora le agregué 400 y ya mire ya que el resultado no es 100, sino 200. Es la Ok. media. Ok. Bien, Está muy bien, bien, gracias. a la orden. Entonces, con el asunto de los pantalones va a ser lo mismo y con el asunto de la correa va a ser lo mismo. Y viene siendo lo mismo que aquí. Lo único que en vez de yo poner sumar punto sí, lo que estoy poniendo aquí es promedio punto sí. ¿Cierto? Promedio punto sí. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a una función que se llama sí. La función sí. Esas son funciones condicionales, al igual que esta que estuvimos viendo aquí, sumar punto sí. Eso sucede cuando la fórmula se desbarata. ¿Ok? Por ejemplo, esta se desbarató. Igual a sumar puntos. Ok, bien. Entonces aquí estamos en otra función que se llama si. Esta es una función cuando yo quiero comparar algo con relación a lo que son los operadores lógicos. Ustedes leyeron el material, ¿verdad que sí? Díganme que sí. El material, la teoría que yo les subí en la plataforma. Es importante que ustedes conozcan los diferentes operadores lógicos. Entonces, entre operadores lógicos, ¿qué me dice uno? Vamos a ver. Operadores lógicos. ¿Qué me dice uno, dos?
¿Conocen ese? ¿Conocen esos dos? Vamos a ver. ¿No lo conocen esos dos? Por ejemplo, el No. primero, perdón, No, no lo conocen, ninguno de ustedes, no han visto ese operador. No, ustedes lo han visto, ustedes lo han bueno, visto. menor o mayor. Exacto, menor o Ok, mayor. no, porque Es, junto así como no sabía exactamente. por ejemplo, mire, 5 es. ¿Quién me lee esa parte ahí? ¿Cómo se lee ese operador ahí? Cinco es Menor que 10. menor que 10. Claro, o sea, eso es aritmética básica. Si ustedes lo dieron en cuarto de primaria. Entonces, ¿quién me lee este otro? ¿Cómo se lee ese? Mayor que Mayor 2. que 2. ¿Eh? Mayor que 2. Habló un caballero ahí. ¿Cuál fue? 5 mayor que 2, Alexis. 5 es mayor que 2. Correcto. ¿Ves que ustedes lo han visto? Lo que pasa es que aquí lo vamos a plantear así mismo, pero con una función. Entonces, el tema es que, por ejemplo, ese es menor que. ¿Recuerdan? Y este es mayor que. Mayor que. ¿Y ese cuál es? ¿Cuál es ese? Igual, el signo de igual. Igual. Ya se lo habíamos visto. Igual. Igual que. Ok, entonces, esos son operadores lógicos. Hay otros, como por ejemplo, y. Vamos a hacer otro aquí que diga y. Aquí cogió como una fórmula. Tenemos y tenemos otro que es o. Todos esos son operadores lógicos. ¿Cierto? Hay otros que son, por ejemplo, signos de número. Ese otro. En fin, son muchísimos. Pero nosotros vamos a usar este que es menor, este que es mayor que y este que es igual. Entonces, bien. Déjenme copiarlo y ponerlo por aquí. Ponerlo en esta zona. Simplemente para que ustedes lo vean. Bien. Entonces, la función sí es cuando yo quiero, por ejemplo, comparar dos valores y que esos dos valores, dependiendo del resultado, si es verdadero, me imprima lo que es una cadena de valor, un mensaje de texto, y de ser falso me imprima otra cadena de valor. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en la escuela usted tiene la nota 1, vamos a suponer nota 2 y nota 3. Y vamos a poner que aquí es un promedio, ¿verdad?, de la nota al final de año. Bien, vamos a suponer que el estudiante aquí tiene, por ejemplo, 60.
Aquí tiene 70. Y aquí tiene 80. Vamos a suponer que aquí tiene 100. Aquí tiene 80. Aquí tiene 60. Bien. Aquí tiene por lo menos 75. Y aquí tiene 90. Y aquí vamos a ponerle 95. Entonces, ¿cuál es el promedio? Entonces, el promedio de estas notas, vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer un cuadrito. Bien. Vamos a hacer otro cuadrito aquí. Y aquí vamos a poner promovido. No, vamos a poner aprobado. Sí, promovido. O reprobado. Ok. Entonces, bien. Ustedes saben cómo calculamos el promedio, ¿verdad? El promedio es simplemente, si yo quiero, selecciono todo esto y me voy aquí a la opción promedio. Mira, un 70. Entonces, si quiero copiar todo esto, no. Vamos aquí, me voy aquí, promedio. Recuerden que por ahí yo puedo hacerlo igual, ¿verdad? Y aquí puedo hacer lo mismo. Irme aquí a promedio. Todos tienen notas altas. Vamos a poner aquí 65. Bien. ¿Quién recuerda con cuánto se pasa? ¿Con cuánto te pasa una asignatura? Con 70. Con 70 mínimo, ¿verdad? Mínimo, sí. Ok, muy bien. Entonces, como es con 70 mínimo, entonces nosotros vamos a hacer una función usando sí y con conectores de estos, ¿verdad? Con conectores lógicos de mayor que y menor que. Entonces, ¿cómo yo hago la función? Recuerden que empezamos con el signo de igualdad, ¿cierto? Sí. Entonces, invoco la función sí y le doy doble clic a la función sí. Entonces, lo que yo quiero decir, por ejemplo, que si el valor que está aquí en el promedio, recuerden que el promedio de la nota 1, notas 2 y la nota 3, si es mayor o igual a 70, entonces lo que hago es que digo aquí, selecciono esta celda, es decir, que si el valor de la celda que está aquí es mayor o igual a 70, entonces punto y coma. ¿Qué le digo? Si es verdadero, abro unas comillas, si es verdadero, promovido. Promovido. Es decir, tú me vas a imprimir promovido. Voy a cerrar el paréntesis, perdón, las comillas, punto y coma. Y de lo contrario, en caso de que esto aquí, esa función ahí no se cumpla, me le va a poner al muchacho reprobado porque él se quemó. Ponemos aquí unas comillas. Aquí yo pongo otras comillas. Entonces, ¿por qué da reprobado? Vamos a ver, ¿quién me dice?
Fíjense que me dio reprobado. Porque dio, Porque el promedio es menor porque a dio 70, menor maestro. a 70, maestro. Correcto, Exacto. porque el muchacho cuando llegó aquí, cuando le promediaron todas sus notas, no alcanzó al mínimo, que son 70. Entonces, mire, reprobó. Entonces, vamos a darle doble clic. Ahora vamos a desglosar esta sentencia o este comando para que ustedes entiendan qué fue lo que realmente se hizo. Entonces, con la función si, yo digo que en la celda E15, que aquí donde está el promedio, si ese valor que yo tengo aquí es mayor o igual a 70, porque 70 recuerden que es la nota mínima para aprobar, entonces si es verdadero, es decir, si esto se cumple, si esto que está aquí se cumple, promovido. Y si no se cumple, entonces reprobado. Entonces, ¿qué sucede? Que no se cumple porque entonces esta no es ni mayor que 70, pero ni tampoco igual a 70. Y por eso entonces arroja el valor como reprobado. Bien. ¿Entendieron la sentencia, verdad? Bien, entonces vamos a explicar que el caso es distinto. Estamos viendo aquí que si el estudiante alcanzó 80 y por tal razón entonces debe de dar un resultado diferente al que tenemos aquí. Entonces, ponemos el signo de igualdad y invocamos el comando si, le damos doble clic. Entonces yo digo, si esta celda es mayor o igual a 70, punto y coma, entonces abro unas comillas, tú me vas a imprimir, si eso es cierto, la cadena de valor promovido. Cierro las comillas. Tienen que tener eso pendiente. Siempre tienen que en la cadena de caracteres tienen que poner las comillas y cerrarla. Punto y coma. Abro otras comillas. De ser contrario, entonces, reprobado. Cierro las comillas y le damos enter. Entonces ustedes pueden ver que ahora es promovido porque obviamente alcanzó 70 o más. Ok. Entonces, vamos con el otro caso. El otro caso, ustedes saben que va a dar, ¿verdad? Va a dar promovido, pero vamos a hacerlo igual, aunque sepamos ya el resultado. Aquí lo importante es el procedimiento, que ustedes aprendan a hacer el procedimiento. Entonces, sí, doble clic, le digo, si en esta celda, en la E7, ella es mayor o igual al valor 70, punto y coma, abro unas comillas, entonces imprímeme el valor de promovido. Abro las comillas, punto y coma, de lo contrario, abro unas comillas, reprobado. Entonces, obviamente, el estudiante ha sido promovido porque tiene más de un 70. Entonces, si ustedes ven, si yo cambio aquí los valores, vamos a suponer, yo lo voy a poner aquí, en vez de 60, le voy a poner un 40. Vamos a ver qué pasa. Todavía sigue dando 70. Vamos a ponerle por lo menos 10. Observen lo que va a suceder aquí, donde dice promovido. Si yo pongo un 10, dice reprobado, ¿verdad? Porque entonces había un 80, pero ahora cambiándole el valor a una nota, bajó un 63 y miren cómo cambió la condición de promovido a reprobado. Ok, aquí puedo hacer lo mismo. Vamos a ponerle aquí
un 20. Y miren cómo dice reprobado. Porque cuando vemos aquí el promedio bajó. Y si aquí por lo menos yo le pongo 100, entonces de reprobado segurito que va a cambiar a aprobado o a promovido. Bien, entonces esa es una función importante porque nos permite comparar, y cuando hacemos la comparación, en caso de que sea verdad, podemos hacer que Excel nos diga un mensaje, pero también cuando es falso, nos diga otro. Una pregunta con relación a este punto. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la función sí? No, maestro. De mi parte, no, maestro. Todo se está entendiendo. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Bien, entonces hemos visto ya, ¿verdad? Vamos a ver cuáles funciones hemos visto. Sumar punto sí. Promedio punto sí. Y la función sí. Ahora bien, vamos a ver una función. Función O. Vamos a ver la función O. Bien. ¿En qué consiste la función O? La función O se usa con la combinación de la función sí cuando nosotros queremos comparar más de un valor. Es decir, yo voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a copiar este mismo cuadro. Voy a copiar aquí debajo. Y vamos a suponer que aquí, en vez de nota 3, voy a poner asistencia. Asistencia del estudiante. Entonces, ya para simplificar el cuadro, vamos a eliminar esta parte. Suponiendo, y vamos a poner una sola, para no... Bien. En asistencia, vamos a poner 20, vamos a dejar ahí 10, aquí vamos a poner 9. Asistencia 6, vamos a poner aquí 80, aquí vamos a poner 68. Bien. Y aquí le vamos a poner promedio. Ok, ¿en qué consiste esto? Consiste, por ejemplo, vamos a suponer que el estudiante para pasar, recuerden que ahorita el estudiante necesitaba tener 70 o más, ¿verdad? Aquí tenemos que tiene, vamos a poner 9 aquí. Aquí vamos a poner 2. Pero para el estudiante pasar de curso, necesita tener mínimo 10 de asistencia. 10 de asistencia. ¿Qué pasa entonces? Que aquí yo hago una comparación entre este y este con la función O. En caso de que se cumpla una de las dos, el estudiante pasa. Ok. Vamos a poner aquí 9. Ok. Bien.
Entonces, esta función es muy importante. Vamos a poner aquí condición del estudiante. Condición. Vamos a poner aprobado o reprobado. Bien. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo aquí en negritas. Y vamos a hacer un cuadro. Vamos a completar el cuadro. Ok, bien. Entonces, como les decía, aquí lo que hacemos es que comparamos tanto el promedio con este. Entonces, ¿cómo funciona esto? Igualito, iniciamos la fórmula con el signo de igualdad y ponemos sí, le damos doble clic y dentro del paréntesis ponemos la letra O y abrimos otro paréntesis y decimos si promedio, es decir, si esta celda es mayor o igual a quién, a lo que hacíamos ahorita, a 70, punto y coma. Y si esta celda es mayor o igual a 10, que es lo mínimo que debe tener el estudiante para pasar, cierro el paréntesis, pongo un punto y coma y abro unas comillas donde le digo que me va a imprimir de ser cierto a aprobado. Cierro las comillas, punto y coma y abro otra. Y de ser lo contrario, entonces reprobado. Reprobado. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y cuando le doy enter, entonces me dice que ha aprobado. Entonces, vamos a analizar esa sentencia. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Yo lo que digo es, tienen que darse las dos condiciones. ¿Qué pasa con la función O? Que si uno de los dos casos es verdadero, el enunciado entonces es verdadero. Porque es O, es como yo te diga. Si tú vienes con unos zapatos rojos o una camisa verde, tú entras a mi fiesta. Es decir, que si tú vas con los zapatos rojos, aunque no vaya con la camisa verde, tú vas a entrar como quiera. Y si tú vas con la camisa verde, aunque no vaya con los zapatos rojos, tú vas a entrar como quiera. Entonces, eso es lo mismo que estamos diciendo aquí. Por ejemplo, yo digo, si esta celda del promedio es mayor o igual a 70 y si la asistencia, entonces aquí 9, la celda C21 es mayor o igual a 10, entonces, si eso es cierto, cada uno de estos dos casos me va a imprimir aprobado. De caso contrario, me va a imprimir reprobado. Pero resulta que aunque la asistencia no es mayor ni igual que 10, esa parte es falsa, pero esta es verdadera. O sea, esta es mayor o igual a 70. Entonces, con una de las dos que se cumplan, el resultado va a ser aprobado. Entonces, vamos aquí. Si ustedes se fijan, esta está por debajo de los 70 y aquí también está por debajo de los 10. O sea, de la asistencia mínima para usted pasar. Entonces, a simple vista, podemos ver que eso va a dar reprobado, ¿verdad que sí? Pero vamos a hacerlo. Entonces,
iniciamos con el signo de igualdad. Sí, le damos doble clic y ponemos la letra O. Recuerde que la función O. Abro un paréntesis y digo, si esta celda es mayor o igual a 70 y esta celda es mayor o igual a 10, cierro el paréntesis, punto y coma, entonces abro unas comillas y digo, imprímeme entonces aprobado. Cierro las comillas, punto y coma, abro otras comillas, de lo contrario, reprobado. Cierro las comillas y cierro el paréntesis y le damos enter. Si ustedes se fijan aquí sí está reprobado porque en ambos casos es falso. Es decir, aquí no tiene 70 o más y aquí tampoco tiene 10 o más asistencia. ¿Pueden verlo? Entonces vamos a hacer esta para que no se quede inconclusa. Tenemos entonces igual. Sí. Le damos doble clic a la función sí. Ponemos la letra O. Abrimos otro paréntesis. Y aquí empezamos a comparar. Decimos, si esta celda es mayor o igual a 70 y esta es mayor o igual a 10, cierro el paréntesis, ese que abrí, mire, ese que estoy cerrando, el que abrí ahí, punto y coma, entonces abro unas comillas, me va a imprimir de ser cierto aprobado. Abro otras comillas, de lo contrario reprobado. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces efectivamente es aprobado porque en ambos casos es verdadero. Ok, entonces la reflexión aquí es la siguiente. Con la función O, en uno de los dos casos que sea verdadero, el enunciado es verdadero. Ok. Y aquí, para poder dar falso, tienen que ambos no cumplir con la condición. Es decir, este está por debajo de 70 y este está por debajo de 10. Por tal razón es reprobado. Bien. En la próxima clase nosotros vamos a ver la función I. Que en la función I, para poder la función dar verdadera, tienen que ser ambas verdaderas. Ambas. Si hay una verdadera y una falsa, el enunciado es falso. Bien, entonces, chicos, vamos a hacer... bueno, antes de irnos, yo quiero que nosotros veamos la tarea para ver algunas cositas. Vamos a ver, que quizá ustedes tienen preguntas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con relación a la tarea? Sí, maestro. Sí, ok. Vamos a explicar la tarea. Vamos a hacerlo así, sintetizarlo un poquitico para que ganemos un poquito de tiempo. Porque no podemos irnos sin explicar la tarea porque la tarea es lo que ustedes van a subir a la plataforma. Entonces, vamos a ver. Creo que la tarea es, a ver, actividad. Creo que es esta. Sí, creo que es esta. Vamos a ver. Esta es la tarea, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, miren.
Esta parte que está aquí es teórica. Usted simplemente va a hacer una breve definición de lo que son recuerden que esos son los menús o la cinta de opciones. Eso usted lo puede buscar en internet si usted lo quiere así, y con eso no hay ningún problema. Eso es teoría. Bien, creo que el problemita que pudiera haber un poquito es aquí. Bueno, aquí tenemos, lo que tenemos aquí es una tabla, y aquí arriba nos especifica las celdas donde van a ir cada uno de estos nombres. Por ejemplo, dice que la celda C8 usted va a poner número. En la celda D8 usted va a poner la palabra vendedor. Y en la celda E8 va a poner la palabra zona. Y en la celda F8 usted va a poner producto 1. Entonces déjeme entrar a Excel para que hagamos el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Entonces, miren, recuerde que yo les decía a ustedes en la clase pasada que esto aquí es el indicador de celda, ¿verdad? Mírenlo ahí. Si yo me coloco aquí, automáticamente me dice que yo estoy parado en la celda G6. ¿Lo ven ahí? G6. Además, se le sombrea, mire, se le sombrea la columna y también se le colorea la fila. Entonces, y aquí le dice claramente que es G6. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la tarea? La tarea le dice en una celda en específico que usted ponga eso. Dice que en la C8 usted va a poner número, que es esta que está aquí. Entonces nos vamos aquí, ubicamos la celda C8 y la C8 es esta, miren. ¿Lo ven ahí? C8. Y aquí van a poner número con un punto. Bien, entonces si se fijan aquí en el indicador de la celda, es la C8, correcto. Luego nos vamos al enunciado y vamos a ver qué dice la otra. En la D8 usted va a poner vendedor, que viene siendo este que está aquí, vendedor, C8. Me voy a Excel y en la C8, que es la que queda, C8 fue, vamos a ver, no, D8, perdón. La D8 es esta que está aquí, es la D con la 8, y miren aquí el indicador le va a decir claro dónde usted está posicionado. Entonces, vendedor. Entonces nos vamos otra vez. Le dice que en la E8, entonces va a zonas, que es esta misma. Zona, E8, zona. Entonces me pongo aquí en la E8 y pongo zonas. Y por último, en la F8, producto 1. F8, lo voy a Excel. F8 es esta. Producto 1. O sea que todas van a caer en la fila 8. Todos van a estar en la misma línea 8, fila 8, pero van a estar en columnas distintas. Bien, entonces, cuando ya yo tengo ya cuadrado esto, voy a empezar a digitar entonces estos nombres. Juan Pérez, Pedro García. Entonces pongo aquí 1, aquí Juan Pérez, ok, Juan Pérez. Aquí pongo el 2. ¿Quién es el 2? El 2 es Pedro García. Juana de León. Pedro García.
La zona aquí creo que es sur. Esta es No, no, este. Juan Pérez es norte. Norte. Al revés, Ajá. maestro. Norte, Norte y Juan sur. Pérez y Siguiente. sur, Pedro. Sur Pedro. Muy bien. Entonces, así sucesivamente. Aquí vamos a poner el 3. ¿Cuál es el 3? ¿Me lo pueden dictar, por favor? Juana de León. Juana de León, este. Juana de León. Zona este. Ok. Zona este. Sí. Y el número 4. Miguel Miguel Sánchez, Sánchez. zona norte. Miguel Sánchez. Sí. Y zona norte. Ajá. Norte. Ok, dígame otro. El 5, Diomedes Diomedes. Peralta, zona norte igual. ¿Quién? Diomedes Peralta. Diomedes Peralta. Zona norte. No. Sí, maestro. Ok. ¿Y cuál es el otro? Andrés. Andrea Olivero, Andrea Olivero. 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 ¿Y la zona? ciudad. Andrea Olivero. Zona Andrea. Andrea. ¿Cuál es la zona de Andrea? Ciudad. Es de la ciudad. ¿Cuál es el otro? José Cruiset. Montero. Cruiset, es que dice, Cruiset. No, José Cruiset, con doble T. ¿José qué? Ah, Cruiset, Cruisete. Cruiset, ajá, Cruisete. Que es un apellido muy particular. exacto. Ciudad, Ciudad. ciudad, Ok, muy bien. ¿Cuál es el otro? Dionisio García, Dionisio García. zona La sur, zona. sur, Sur. ¿Cuál es el otro? Loida Javier, ¿Cómo? Loida Javier, Loida Javier. ¿Cuál es la zona zona? este, Este. ¿Cuál es el otro? Jennifer Rodríguez, Jennifer. ¿Cómo así? con Rodríguez. J, Con J. y doble N, doble N, zona, zona Zona este, Zona este. Ah, espérese, dame un segundito. perdón. Jennifer Rodríguez, zona este. ¿Cuál es el apellido de Jennifer, por favor? Repítame. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. ¿Y cuál es la zona? este, Este. ajá. Ok. ¿Cuántos faltan? Dos más. Juan Dos. Juan Oquendo, Oquendo. Oquendo, Así. ciudad, ¿Cuál es la zona? ciudad, Ciudad. Ciudad. ¿Y el otro? Vivian Méndez, ¿Cómo? Vivian Méndez, Vivian Méndez. Vivian, Méndez. ¿Cuál es ajá. la zona? Arregla el nombre, que le falta una I. Ujú. Ciudad, zona ciudad, Ciudad. ciudad, sí. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué debemos fijarnos? El formato que tiene la tabla. Si ustedes se fijan, está centralizado el encabezado y está en negrita. ¿Lo ven? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos aquí. El encabezado va centralizado. ¿Dónde lo centralizo? Aquí, mire. Si usted le pone el cursor a ese menú, le va a decir que es centrar. Centrar. Le doy un clic y lo pongo en negrita aquí, mire.
Ok. Si usted quiere, le puede dar un tamañito mejor. Vamos a darle aunque sea 12. Bien. Nada, vamos a ver qué otra cosita podemos hacerle. Ok. Veo que aquí el número está más pequeño. Ustedes saben que la celda usted puede ponerla más pequeña. Mire, se coloca aquí. Cuando se convierte esa crucecita, da un clic derecho, presiona y arrastra. Bien. Y ya lo otro es hacer el cuadro. Y hacer el cuadro es más fácil que pelar una mandarina. Usted selecciona todo el texto. Se va aquí donde está el cuadro y selecciona aquí todos los bordes. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que hacer. Tan sencillo como eso. Recuerden que el video va a estar colgado, es decir, que esta última parte que hemos dado, como es la tarea, pues usted puede hacer un poquitico al pasito ahí, chequeando su video, trabajando hasta lograr esto que está aquí. Entonces, chicos, volviendo al caso, Una pregunta, maestro. sí. En producto no va nada. No, en producto usted lo deja así en blanco. Ah, ok, ok. O si Bien, ustedes gracias. quieren, por eso es opciones de ustedes, si quieren ponerle un producto, Ok. ustedes le ponen algo ahí. Ah, está bien, gracias. Si ustedes quieren, pero el que Yo, lo pone así, el que lo yo envía envié así, la tarea temprano, maestro, no le puse nada al producto. no, pues está bien, usted hizo lo que se le pidió. Si ustedes se fijan, la tabla no tiene nada. ¿Ustedes ven? Ok, gracias. Eso es opcional. Pero eso ni le va a restar puntos, ni le va a dar más puntos si usted lo llena. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una breve retroalimentación para que nos vayamos ya de lo que nosotros hemos visto hoy. Dos personas que nos diga algo con relación a lo que hicimos. Vamos a ver, ¿cuáles cosas vimos? ¿Qué me dice? Recuerda que vimos la función sumar puntos sí, ¿verdad? Vimos la función promedio puntos sí, vimos la función sí y vimos la función sí combinada con la O. ¿Quién puede decirme más o menos algo con relación a esas cuatro funciones? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Mírenla aquí, miren, se la voy a ejemplificar aquí. Esta es sumar puntos sí. Recuerden que la función sumar puntos sí es cuando yo quiero dentro de un conglomerado de datos, especificar cuál yo quiero que la fórmula me seleccione. Recuerden que hicimos el ejemplo de los zapatos. Cuando hacíamos la función sumar puntos sí, yo seleccionaba aquí el rango donde están los artículos, ponía luego entre comillas el artículo que yo quería que me sume y luego seleccionábamos aquí el rango donde estaba el valor en la base de datos. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, con el asunto de promedio, el promedio punto sí viene siendo lo mismo, solo que en vez de yo poner sumar punto sí, lo que voy a poner es promedio punto sí. Y el promedio lo que hace es que dentro de un conglomerado de datos, de artículos, yo le especifico a Excel cuál es el artículo que yo quiero que me saque el promedio y aquí luego en el valor donde están los datos, aquí entonces le especifico este rango para que él me sume el valor del artículo en este rango. Y
con relación a la función sí, aquí yo lo que hago es que uso los operadores lógicos, mayor que, menor que, igual, y, o, etcétera, etcétera. Y aquí comparo, recuerden que aquí lo que hicimos fue, aquí lo que había era del promedio, y aquí simplemente yo comparo el promedio de las notas y si me da un número que yo le especifico aquí con este operador que sea mayor a uno, menor a otro, pues entonces me imprima un valor que sea aprobado o reprobado, en caso de que sea contrario. Y con la función O, yo hago entonces dos comparaciones. Comparo, por ejemplo, aquí promedio versus asistencia. Y para poder ser aprobado con cualquiera de los dos casos que se den, el enunciado es verdadero. Para que sea falso, tiene que ser falso en las dos comparaciones. Así que, chicos, pónganse a trabajar en la tarea, traten de enviarla en esta semana para que así nos concentremos en otras cosas que vamos a seguir dando, que sé que va a ser de mucho interés para ustedes. Recuerden, el video siempre lo van a recoger en la plataforma o en el grupo de WhatsApp. Ahorita, a eso de las 10 más o menos, yo les subo el video. Así que pasen feliz resto de la noche. Como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias, maestro. Feliz noche. Feliz noche, que duerman bien. Gracias. Igual. Gracias, igual. Ok, a la orden.